dokim matzo. Dokim matzo. Y eso viene del griego que quiere decir probar. Ahora, esta traducción al castellano probar puede usarse tanto digamos como una prueba, como un examen, así como también como decir saborear con el paladar, ¿no? Probar el sabor, ¿qué tal te sabe? ¿Sabe bien? ¿Sabe dulce? ¿Sabe amargo? Y entonces quiero introducirlo rápidamente al versículo que voy a meditar el día de hoy. Está en Hechos capítulo 16, versos 17 en adelante. Y la cosa va más o menos así. Resulta que están Pablo, Silas, Timoteo y otros hermanos en un viaje misionero. Y bueno, en el versículo 16 voy a leerlo rápidamente. Dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación y con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Y nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días y por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. Amén. Bueno, entonces, aquí estamos en un escenario en donde podemos ver que Pablo ha ido con un grupo de discípulos a predicar en un viaje misionero. Yo me pongo un poco más por acá porque veo acá en la camarita que estoy medio descuadrado, ¿no? Entonces, ellos están en un viaje misionero. Ahora, quiero que imagines un poco el escenario. Ellos llegan y de pronto se aparece esta muchacha que grita día, grita en la tarde y grita en la noche y probablemente ellos ni saben que está endemoniada. Pero la cosa es que la muchacha siempre tiene un espíritu de adivinación y está gritando estas cosas. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Nota que la joven está diciendo la verdad, ¿no? Ella dice que esos hombres son siervos del Dios Altísimo. Es correcto, Pablo es siervo del Dios Altísimo, los discípulos están sirviendo al Señor. Y luego dice que han venido a anunciarles a ustedes el camino de salvación. Eso también es verdad. Pero de alguna forma esto enoja a Pablo. Y entonces, lo interesante de esta historia es que, aunque la muchacha está diciendo la verdad, y podríamos decir inclusive que lo que ella está diciendo es teológicamente correcto, lo que podemos aprender de esta historia es que tú puedes decir la verdad, pero hacerlo con el espíritu equivocado. Tú puedes estar hablando la verdad, puedes estar en lo cierto, pero con el espíritu equivocado. Y nota que acá la Biblia dice que cuando Pablo se enojó, tuvo que volver y reprender, pero no reprendió a la niña, no reprendió a la muchacha. Él reprendió al espíritu. Y esto es bien importante en esta enseñanza del día de hoy. Y entonces lo que molestó a Pablo es que aunque ella tenía la teología correcta, en realidad había una distracción satánica detrás. Y entonces es lo que vamos a estar meditando el día de hoy. Bueno, la Biblia habla acerca de este espíritu que la muchacha tenía y que hizo enojar tanto a Pablo, y a pesar de que era un espíritu adivinador y que estaba adivinando lo que era cierto, lo que la chica decía era cierto, pero el espíritu con el que lo hacía era un espíritu incorrecto, era el espíritu equivocado, ¿verdad? Ahora, quiero más o menos explicarte un poco. Los griegos utilizan mucho el término espíritu, ¿no? De hecho, el griego para traducir espíritu es la palabra griega neuma. Entonces ahí yo he puesto una lámina con un barquito encima de una playa y ahorita te voy a explicar por qué. Pero lo que encontré es que neuma en griego quiere decir energía animadora, fuente que sostiene o impulsa algo. Y entonces ahí yo recordaba un poco y hacía la analogía que es como es como tener la idea de un barco que es sostenido por el agua, que es impulsado por el viento. Entonces, neuma se refiere a eso que sostiene, a eso que empuja el objeto, ¿no? De hecho, la palabra neumático que usamos para las llantas de los vehículos sale del griego neuma. Y en este caso, neuma sería el aire que está dentro de la llanta, que la mantiene inflada y que le permite sostener a los vehículos que transporta.
¿no es cierto? Entonces, en el tiempo del Nuevo Testamento, quiero contarte, se pensaba en este término neuma, en este término espíritu, de una manera bien distinta a como lo hacemos ahora. Ahora, la palabra espíritu por lo general evoca en tu mente la idea de un fantasma, la idea de una aparición o algo así, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento en realidad se pensaba en esta palabra en términos de eso que es como la esencia, es como la energía interior de algo, ¿no? En pocas palabras, el espíritu desde la perspectiva griega era ese algo detrás de algo. Es decir, es la motivación detrás de la acción, ¿no? Ahora, algunas personas lo definen eso como vibra, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez que has estado conversando con un grupo de personas y luego te vas a tu casa y dices, oye, qué buena vibra había en ese grupo de gente, ¿no? Me pareció súper buena onda, súper buena vibra. O por ejemplo, en otros casos nos pasa que también sentimos como una mala vibra en una conversación, en algo que dijeron. Tal vez no dijeron nada malo, pero había algo que no se sentía muy bien, algo que se sentía extraño en la conversación. Y entonces los griegos se referían a esa vibra, a esa onda, a esa energía que está detrás de la cuestión cuando se referían a un espíritu, ¿no? Y de hecho, creo que los humanos tenemos la capacidad, tenemos la habilidad para discernir ese algo detrás de algo, ¿no? Es como una sensación, es como ese feeling, es como esa intuición que tenemos al respecto de una canción que tú escuchas o de un lugar por donde pasas, ¿no? Tal vez tú pasas por un lugar nuevo, no habías pasado nunca antes por ahí, pero te da como una sensación mala y quieres salir de ahí. Entonces, a eso se refería el griego neuma cuando se utilizaba por lo general en el Nuevo Testamento. Ahora, definido esto y entendiendo que el espíritu viene a ser la motivación detrás de algo, detrás de una cuestión, quiero llevarte a Juan capítulo 10, versículo 10, en donde la Biblia nos presenta dos diferentes motivaciones. Está la motivación, por un lado, del ladrón y por otro lado tienes la motivación de Jesucristo. Mira, yo voy a leerlo en este momento. Dice la Biblia, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gracias por el amén, Stephanie Córdoba. Que el Señor te bendiga. Pastor Arturo nos está mirando, que el Señor te bendiga también. Bueno, Juan capítulo 10 nos habla de dos motivaciones detrás del asunto, ¿no? Por un lado, nos habla de esta motivación que tiene la intención detrás como de matar, de robar. Entonces, a todos nos ha pasado en algún momento que has escuchado una conversación, todo lo que se dijo era verdad, era cierto, estaba bien. Sin embargo, te quedó esa sensación de como que la motivación detrás de eso que se estaba diciendo era como matar la reputación de alguien, o era como lastimar a alguien, o robar una visión, o arrebatar una esperanza. Y entonces te queda esa sensación de esa motivación que viene a robar, a matar, ¿verdad? Pero por otro lado, también nos ha pasado que tenemos esta otra motivación, que se está diciendo una conversación, o se está discutiendo un tema, o estás escuchando una canción, y tú tienes esa sensación en tu interior de esperanza, de algo que te produce paz, de algo que trae vida, que te da un respiro. Entonces, podemos sentir diferentes motivaciones, ¿no? Entonces, yo creo que todos entienden de lo que estoy hablando. No tengo que profundizar mucho al respecto. A todos nos ha pasado esta especie de intuición, ¿no? Y entonces, yo quiero ir avanzando. Todavía no cambiemos, por favor, de lámina, pero quiero contarles más o menos lo que pasaba en las primeras décadas después de que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo. Y entonces, con la resurrección de Cristo, nace la iglesia, ¿verdad? Ahora, quiero que pienses en esto un momento. La iglesia está creciendo recién, está tratando de encontrar su lugar en el mundo. De hecho, no existen otras iglesias, no existe un modelo a seguir, no hay un video en internet como para decir cómo debería desarrollarse una iglesia.
De hecho, no tienen ni la Biblia se reunió siglos después, pero en este punto la iglesia solamente tiene algunas cartas que escriben los líderes de la iglesia, ¿no? Las cartas que escribió Juan, algunas cartas que está escribiendo Pablo a la gente, y entonces no tienen un modelo a seguir, entonces todo es como muy ambiguo, como que no hay como que no hay fundamento, y entonces ellos están aprendiendo a hacer la iglesia, ¿no? Entonces, en este entorno de ambigüedad es que aparecen también algunas personas que quieren engañar a la iglesia, o es más, de repente ni se dan cuenta y están engañando a la iglesia. Y es en este contexto que Juan escribe una carta, está titulada la primera carta de Juan, y quiero leerla en este momento. Ahora sí, ponme la lámina, por favor. Está en 1 Juan capítulo 4, versículo 1, dice la Biblia. Yo tengo solamente el versículo 1, pero quiero leerte hasta el versículo 5 rápidamente. Dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Y todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene y en efecto ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos el espíritu de verdad y el espíritu del engaño. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Nuevamente, estamos en una situación ambigua en donde no hay un modelo a seguir, la Biblia no está todavía, la comunicación es solamente a través de cartas y es muy lenta, y al mismo tiempo tienes gente engañando a las iglesias. Y decía, muchas veces ni se dan cuenta que estaban engañando a las iglesias, ¿no? Era gente simplemente que empezaba a decir, mira, yo también anduve con Jesús y Jesús enseñaba tal y tal cosa, y en realidad Jesús no enseñaba tal y tal cosa. Y tal vez esta persona solo caminó con Jesús en una ocasión, y ya por el simple hecho de que estuvo con Jesús una vez, empieza a decirle a todo el mundo que él también era discípulo de Jesús, y que era compadre con Pedro y con Juan, y que era una especie de líder en la iglesia. Muchas veces se autoproclamaban profetas o pastores, y entonces venían y enseñaban algo que no era correcto, ¿no? Y entonces venían y traían nuevas ideas raras y querían hacerlas pasar como que eran ideas genuinas que vinieron del Señor, y no eran. En otras ocasiones venía gente y regresaba a algunas ideas viejas que en teoría la iglesia ya había superado, y confundían a la iglesia. Y es en este contexto en donde Juan le escribe a la iglesia. De hecho, yo creo que no solamente él probablemente le escribió a una iglesia particular, pero este documento se copió, se transcribió en muchas copias y se distribuían a todas las iglesias de la zona. Y entonces, en este contexto, Juan nos insta a la iglesia a probar los espíritus, ¿no? Yo he subrayado ahí en amarillo la palabra prueba, que viene del griego dokimazo, ¿no? ¿Y qué quiere decir esta palabra griega dokimazo? Quiere decir probar, quiere decir escudriñar, quiere decir verificar, quiere decir pensar en algo varias veces. Y entonces la idea que hay detrás, o la figura mental que hay detrás de esta palabra griega dokimazo, hace referencia a cuando uno examinaba las monedas. En la actualidad sería equivalente a cuando uno examina el billete y lo toca para ver si es verdadero. Mira las diferentes marquitas, hay diferentes marcas en los billetes, ¿verdad? Para poder ver el sello de agua, la calidad de la imagen, cómo se siente el billete. De hecho, cuando yo trabajé como cajero hace ya casi 15 años en el banco,
me enseñaron de que el billete tiene una sensación diferente en el dedo cuando es verdadero y cuando es falso. ¿Por qué? Porque los billetes verdaderos se hacen de algodón y los billetes falsos se hacen de papel. Entonces con el dedo uno puede sentir esa diferencia. Y entonces, más o menos cuando Juan está diciendo prueben los espíritus a ver si son de Dios, lo que él está diciendo es verifícalo, búscale las marcas, siéntelo, tócalo, a ver, ¿se siente bien? Se siente, cuando tú escuchas tal enseñanza o lees tal noticia en internet o ves tal video en YouTube o escuchas a tal maestro de la palabra, probablemente está diciendo la verdad, probablemente es todo lo que él dice es teológicamente correcto, pero mi pregunta es, o la pregunta de Juan es, ¿se siente bien? ¿Se siente paz? Hay un espíritu como de la motivación de Jesús ahí, de dar vida, de edificar, de impulsar a la gente hacia adelante. O más bien es un espíritu como el del ladrón que viene para robar la paz, para quitar el sueño, para preocuparte, para hacerte sentir mal, ¿no? Y entonces lo que me llama la atención son dos cosas. Juan lo que está poniendo en tela de juicio no es la enseñanza, ¿no? Volvamos a este versículo. Juan no está poniendo en tela de juicio la enseñanza. Él está diciendo que probemos, no la enseñanza. Él está diciendo, prueben el espíritu. Prueben los espíritus a ver si son de Dios, ¿no? Pero lo otro que es tan genial de este versículo es que Juan confía en ti. Juan confía en mí. Esta es una carta que él está escribiendo a la iglesia. Probablemente se va a leer el próximo fin de semana en la iglesia. Y la gente que congrega lo va a recibir. Y lo que Juan está diciendo es, yo confío en ustedes en que van a saber discernir si lo que está diciendo tal persona o lo que se está leyendo en tal noticia o lo que se ve en tal video puede ser la verdad, puede ser información verdadera, pero creo que ustedes pueden discernir si un espíritu viene de Dios o no viene de Dios. Entonces yo estaba enseñando esto por dos razones. La primera es porque es una enseñanza que escuché hace poco y me quedó dando vueltas en la cabeza, no me la puedo sacar de la mente. Mi hermano me recomendó un podcast que escuché y me encantó esta enseñanza y la quiero compartir ahora contigo. Pero la segunda razón por la que estoy enseñando esto es porque creo que hoy en día esta enseñanza es muy relevante. Es muy relevante porque en el contexto que estamos viviendo hay demasiada información. Hay demasiados grupos en WhatsApp y en Internet hablando acerca de cuántos muertos van y hablando del presidente. Hay gente que habla bien del presidente, hay gente que habla mal del presidente, sacan datos, estadísticas, está hablando del número de contagiados, etc. Por otro lado, también tienes un montón de gente cristiana, personas como yo, que están saliendo a hacer sus transmisiones en vivo, a hablar de la Biblia, a hablar de lo que creen que el Señor dice para el mundo en este tiempo. He escuchado de todo tipo de cosas, desde la gente que está yendo a decir, oye, lo que está pasando es algo difícil, hay gente muriendo, es verdad, pero creemos que Dios tiene un propósito detrás y creo que está habiendo un avivamiento y el Señor está usando esto para el bien. Entonces he escuchado ese tipo de mensajes, pero también he escuchado mensajes hasta aquellos que dicen que ya llegó el COVID-19 y que ahora vienen las avispas de no sé dónde y encima tenemos un planeta llamado G7, X7, no sé cómo se llama el bendito planeta que nos va a chocar. Y he escuchado gente diciendo que el 20 de junio o el 20 de julio, no sé cuándo, es el fin del mundo. No sé, hemos escuchado tanta información porque estamos en la era de la información y porque además estamos en una época donde todo el mundo tiene algo para decir, todo el mundo quiere decir algo. Y frente a eso yo quiero ir terminando esta enseñanza compartiéndote tres pruebas que creo que son fundamentales para discernir si un espíritu es o no es de Dios. Nuevamente, la gente puede estar diciendo la verdad. El que está predicando puede estar teológicamente en lo correcto. Pero la pregunta es, ¿con qué espíritu lo están haciendo? ¿Cuál es el espíritu que está sosteniendo? ¿Cuál es ese espíritu que está impulsando esa verdad? Porque nuevamente, tú puedes estar diciendo la verdad y tener el espíritu equivocado. Tú puedes estar hablando la verdad con el neuma equivocado. Amén.
Estoy acá, por si acaso, dándole de rato en rato una mirada a mi teléfono porque veo que algunos de ustedes tuvieron problemas con el audio. Espero que ya todo vaya bien. Pero continuamos. Entonces, la primera prueba es la prueba del tiempo. La prueba del tiempo. Y ahí yo he puesto un versículo que está en Hechos capítulo 5 y rápidamente quiero contarte, ¿no? Es casi el principio del movimiento de la iglesia y Juan y Pedro acaban de ser llevados a un tribunal por haber sanado a un muchacho. Y entonces están siendo juzgados y en medio del juicio los jóvenes o las personas que están juzgando como que se empiezan a enojarse y llega un punto en que quieren matarlo o quieren matarlos, ¿no? Y entonces yo voy a leer rápidamente desde el verso 33, dice: a los que oyeron esto, o sea, la gente que estaba oyendo las enseñanzas de Juan y de Pedro, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie ante el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Y entonces empieza una explicación. Dice: hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron 400 hombres. Pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Y aquí viene lo que quiero que te quedes como la primera prueba, la prueba del tiempo, ¿no? Dice la Biblia: si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasarán. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Entonces Gamaliel está explicando: oye, han aparecido un montón de gente, de personas hablando acerca de Dios y queriendo hacer su movimiento, y de hecho ya tenían seguidores, pero esos movimientos, cada vez que la cosa se puso difícil, fracasaron. Entonces la prueba del tiempo es esa prueba que te dice que si la cosa es de Dios, va a perdurar, pero si la cosa no es de Dios, va a fracasar. Así que no pierdas la paz. Entonces tú puedes aplicar esta prueba. De hecho, te voy a pedir que apliques estas pruebas a cada cosa a cada situación que te ocurre. A la próxima canción que escuches, a la próxima serie en Netflix que veas, a esta transmisión en vivo, puedes poner estas pruebas para probar el espíritu, si es de Dios. No, repito, puedes hablar la verdad y aún así tener el espíritu equivocado. Prueba número 2 es la prueba de la convicción. ¿No? En este versículo que pongo acá, esta es una de las primeras predicaciones de Jesús y de hecho, por lo que podemos ver de la Biblia, no a todo el mundo le está gustando. ¿Por qué? Porque él decía la verdad y la verdad a veces duele, la verdad a veces incomoda. Escuché a este pastor que predicaba en este podcast que hablaba, que escuchaba de otro pastor, que él tenía un dicho, ¿no? Que decía que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, pero no sin antes hacerte enojar. Qué genial esta frase. La verdad te hará libre, pero primero va a hacerte enojar probablemente, porque nuevamente la verdad a veces duele. Algunas verdades te van a incomodar, algunas verdades van a tocar tus emociones, algunas verdades van a tocar tu orgullo, van a tocar tu ideología, te van a exponer, y entonces en ese punto te tocará discernir si esa verdad tiene un espíritu correcto o no detrás. La verdad a veces duele, pero la motivación final es vida, ¿no? Y me acordaba acá también otra metáfora que ponían en esta enseñanza y hablaban de la diferencia entre condenación y convicción. La condenación es cuando tú hablas la verdad, pero con un espíritu de lastimar, con un espíritu de castigar, con un espíritu de matar. Eso te da como consecuencia la condenación. La condenación es una verdad con el espíritu de ladrón detrás. Pero la convicción, por el contrario, es la verdad con el espíritu o con el neuma más bien de querer exponer algo a la luz, de querer dar vida, de querer ayudar a crecer. Y a veces con la verdad que tú digas
puedes hacer sentir mal a alguien, pero cuando hablas con el espíritu correcto, tarde o temprano, esta persona va a reconocer el espíritu que hay detrás, el neuma que hay detrás. Entonces, la segunda prueba que tú puedes poner para identificar si un espíritu es o no es de Dios es esta prueba de la convicción. La gente que te está diciendo eso que te está diciendo y que te está doliendo, ¿está convencida de lo que te está diciendo? ¿Es capaz de decir una verdad a pesar de que sabe que te puedes molestar con él? A mí muchas veces soy una persona que me encanta hablar con mucha gracia, me encanta ser muy delicado cuando voy a decirle algo a la gente que no le va a gustar, pero sin embargo, cada vez que tengo que decir algo que sé que no va a gustar, el compromiso que tengo como pastor de decirlo me impulsa a hacerlo, ¿no? Y muchas veces es antipopular decir la verdad, muchas veces te va a provocar problemas con la gente decir la verdad, pero la pregunta es, ¿tu convicción te está moviendo a decir la verdad a pesar de que puedas ganarte problemas con eso? Y esto es lo que pasaba con Jesús. En esta historia, Jesús estaba diciendo verdades que a la gente les estaba doliendo, les estaba incomodando, pero él no se iba a callar por más que la gente se incomodara, ¿no es cierto? Y la tercera prueba es la prueba del amor. En tiempos bíblicos, cuando la gente quería ver a qué rabino o a qué rabí iba a seguir, había una pregunta que estaba como muy de moda, que todo el mundo la hacía para sobre la base de esa respuesta a esa pregunta poder decidir a qué rabí iban a seguir. Y entonces ellos preguntaban, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Recuerda que en el Antiguo Testamento, en la Torá, habían más o menos 613 mandamientos, ¿no? 613 mitzvot, ¿no? Y entonces la gente preguntaba, maestro, ¿cuál de todos los mandamientos es el más importante? Y entonces cuando el maestro te decía, el mandamiento del Shabbat es el más importante, entonces tú sabías que la onda de ese maestro era la observancia de las fiestas y de las festividades y demás, ¿no? Otro maestro, por ejemplo, tú le preguntabas, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él te decía, cuidar a los pobres. Entonces tú ya sabías que la onda de ese maestro iba a ir por un asunto más de ayuda social, de ayuda al prójimo, ¿no? Y entonces, cuando el maestro respondía cuál era el mandamiento más importante, tú sabías cuál era la onda de este maestro y tú podías decidir a qué maestro seguir. Y en esta ocasión, cuando le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de toda la ley? Y él dijo lo siguiente, dijo, ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y dijo, este es el primer y más importante de todos los mandamientos. Y el segundo es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo leía este versículo en la Biblia, me acordé que hace tiempo yo seguía mucho habían dos predicadores que me encantaban porque hablaban de raíces hebreas. A mí me encantan las raíces hebreas. Y entonces yo los seguía mucho. Y a medida que los fui siguiendo, me di cuenta de dos cosas. La primera es que ellos hablaban lo que era cierto, hablaban la verdad. Y entonces por eso me encantaba seguirlos. Pero la segunda cosa que me di cuenta después de un tiempo es que lo que ellos decían lastimaba a otros. Lastimaba la reputación de otros predicadores porque probablemente no eran muy compatibles con lo de las raíces hebreas, o porque lo que predicaban era muy light, o como lo quieras llamar. Pero estos predicadores lo que hacían era criticar a otros predicadores. Y entonces yo empecé a darme cuenta que ellos pueden estar hablando la verdad. Estos predicadores pueden estar teológicamente en lo correcto. Pero la pregunta es, ¿lo que ellos dicen me hace amar más a Dios? ¿Me hace amar más al prójimo? Y esta es la prueba del amor. Es esa prueba que hace que te cuestiones si lo que estás escuchando te hace amar más a Dios, te hace amar más a la gente. Porque si lo que la otra persona está diciendo, aunque fuera la verdad, no te ayuda a amar más a Dios o a amar más a la gente, entonces pueden estar diciendo la verdad, pero con el espíritu equivocado, con el neuma equivocado. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo sería la iglesia si en lugar de recibir nomás por todos lados todo lo que se publica y todo lo que nos mandan por WhatsApp y todo lo que está en internet, en lugar de eso probáramos el asunto varias veces, ¿no? ¿Sabe bien? ¿Se siente bien? O más bien sabe a muerte, sabe a
a mala onda, a mala vibra, ¿no? ¿Cuál es el espíritu que está detrás? Porque nuevamente, la Biblia no cuestionaba lo que se estaba enseñando, cuestionaba el espíritu con el cual se estaba enseñando. Y entonces es lo mismo que deberíamos hacer ahora nosotros con toda información que viene de lo externo, ¿no? Cuestionarnos, ¿no? Y te compartí estas 3 pruebas. Resiste la prueba del tiempo, resiste la prueba de la convicción, resiste la prueba del amor. Entonces, nuevamente, no te olvides, tú puedes tener el versículo correcto, puedes tener el título correcto, puedes tener de repente la idea correcta, la ideología correcta, pero estar hablándolo con un espíritu equivocado detrás de esto. Amén. Y entonces es por eso que Juan nos llama a probar, nos llama a dokin matzo los espíritus si son de Dios. Y lo más genial, decía, Él confía en ti para hacerlo. Juan está convencido de que todos tenemos la capacidad de percibir ese espíritu, de sentir con qué sabor viene una verdad, ¿no? Entonces yo quiero terminar simplemente con una historia. Y es una historia de hace varios años ya. Y yo le he titulado Mi experiencia con la Miss Maguiña. En ese tiempo la conocíamos como la Maguiña. Pero en realidad ella se llama Elsa Maguiña. Era profesora de literatura, me enseñó en secundaria. Y le decíamos la Maguiña porque era la más odiada de todo el colegio. ¿Por qué era la más odiada de todo el colegio? Porque ella era muy franca y su franqueza por lo general te desnudaba. Y entonces nadie la quería, todo el mundo tenía miedo cuando sentíamos sus tacones caminando por el pasadizo, porque ella tenía un sonido particular en sus tacones. Tú podías sentir que ella iba dando pisadas como enérgicas y rápido, y venía rápido como una pantera lista para comerse su presa. Y entonces todos nos asustábamos y decíamos, ahí viene la Maguiña, ahí viene la Maguiña, ahí viene la Maguiña. Y entonces todo el mundo como corría a sus lugares para esconderse y quedarse quieto, ¿verdad? Y entonces le teníamos bronca, no nos gustaba ella. Pero han pasado varios años, más de 20 años, y cuando vuelvo a hablar con mis compañeros de clase o cuando leo las publicaciones de algunos de ellos en Facebook o en Instagram, puedo ver que probablemente ella sea la profesora que más recordamos y con más cariño. ¿Y sabes por qué? Porque eso es lo que ocurre cuando tú vas madurando. Cuando eres inmaduro, probablemente alguien viene y te dice tus verdades en la cara y te duele y te fastidia y te incomoda y lo rechazas. Pero cuando empiezas a madurar, puedes discernir cuando es que una verdad que en su momento probablemente te incomodó venía con el espíritu de querer ayudarte a crecer, de querer ayudarte a madurar, de querer empujarte hacia el próximo nivel en tu vida. Y entonces es lo mismo que yo quiero animarle ahora a la iglesia en ese tiempo. Van a haber 2 fuentes de información. Por un lado están las noticias y está lo que se está diciendo en las redes sociales acerca del coronavirus y de cómo lo están manejando los gobiernos, tu mismo presidente, los ministros, ¿no? Y por otro lado también vas a encontrar un montón de gente dando mensajes como este, hablando según nosotros de parte de Dios. Pero yo te animo, iglesia, a dokin matzo, porque alguien puede estar hablando la verdad y tener el espíritu equivocado. Así que, como decía el apóstol Juan, probemos los espíritus si son de Dios. Iglesia, dokin matzo, prueba los espíritus si vienen de Dios.